www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre octubre-diciembre de 2021. La verdad presente en Deuteronomio. Autor Clifford Goldstein. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com. Lector Raúl Bustamante Ibarra. Diseñador web Arnaldo González. Introducción. El libro del pacto, Deuteronomio. La historia es la siguiente. Durante el reinado del rey Josías en Jerusalén, año 640 al 609 a.C., alguien que probablemente trabajaba en el templo encontró un ejemplar de un libro y lo leyeron ante el rey Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 11. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que él y su pueblo no estaban obedeciendo lo que estaba escrito en el libro. Luego, sobre la base de ese libro, llamado el Libro del Pacto, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 2, Josías comenzó una gran reforma. Podemos leer sobre esa reforma en Segunda de Reyes, capítulo 23. ¿Cuál fue el libro que tuvo tanto impacto en el rey y su nación? Se cree que fue Deuteronomio, nuestro estudio para este trimestre. El quinto y último de los 5 libros de Moisés, Deuteronomio, un nombre que proviene de la palabra latina Deuteronomium, que significa segunda ley, podría resumirse de la siguiente manera. Después de salir de Egipto y de establecer el pacto con el Señor en el Sinaí, los hijos de Israel, en lugar de ir directamente a Canaán, vagaron por el desierto durante 40 años. Cuando se cumplieron los 40 años y los hebreos estaban finalmente a punto de cruzar a la tierra prometida, Moisés les habló en una serie de discursos, cuyo mensaje esencial podría parafrasearse así: ahora están a punto de entrar en la tierra prometida, por fin. No olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes y no olviden lo que les pide ahora, que es amarlo con todo el corazón y alma y revelar ese amor mediante la obediencia a todos sus mandamientos, todo según el pacto. Y para enfatizar la importancia del pacto, Moisés repitió al pueblo los 10 mandamientos, el fundamento legal de sus obligaciones de ese pacto que el Señor había establecido primero con sus padres y que ahora estaba restableciendo con ellos, justo en la frontera de Canaán. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿podría haber paralelismos entre lo que enfrentaron los hijos de Israel en la frontera de la tierra prometida y lo que nosotros enfrentamos hoy, justo en las fronteras de la nueva tierra prometida? De allí el tema de este trimestre, que se titula La verdad presente en Deuteronomio. Y eso es lo que vamos a analizar. Los mensajes de la verdad presente que podemos extraer de las palabras de Dios a su pueblo del pacto. En este trimestre estudiaremos Deuteronomio temáticamente. Abordaremos el tema del pacto eterno, la ley y la gracia, lo que implica amar a Dios y al prójimo, y lo más importante de todo, cómo el libro de Deuteronomio nos revela el amor de Dios, cuya manifestación más poderosa ocurrió con la muerte y la resurrección de Jesús. Por supuesto,
Una gran brecha cultural y temporal separa nuestra iglesia hoy de aquella iglesia del desierto. Pero lo que tenemos en común con ellos quizás sea más de lo que nos separa de ellos. Por ejemplo, las siguientes palabras: ¿no podrían dirigirse a nosotros también? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Fíjate que no eran las leyes en sí las que les daban sabiduría y entendimiento ante las naciones, sino su obediencia a esas leyes. Decididamente hay un mensaje para nosotros aquí, y este es solo uno de los tantos que veremos en el libro de Deuteronomio. Clifford R. Goldstein es el editor mundial de la Guía de Estudio de la Biblia para Adultos y autor, entre muchos otros libros, del Bautismo del Diablo y 1844, Hecho Simple. Audioescuelasabática.com. Lección número 1. Para el 2 de octubre de 2021. Preámbulo de Deuteronomio. Sábado 25 de septiembre. Para memorizar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. El libro de Deuteronomio, por supuesto, no surgió de la nada. Como todo en la vida, Deuteronomio existe en un contexto, y como todo en la vida, ese contexto juega un papel importante en la interpretación de lo que significa el libro y cuál es su propósito. Lo precedió mucha historia, una historia que explica las circunstancias no solo del libro en sí, sino también del mundo y el entorno que crean su contexto. Así como sería difícil entender el propósito y la función de un limpiaparabrisas fuera del contexto de un automóvil, sería difícil entender Deuteronomio, especialmente nuestro enfoque, Deuteronomio y la verdad presente, fuera del contexto en el que surgió este documento bíblico. Alguien leyó La guerra y la paz del escritor ruso León Tolstoy, unas 1500 páginas en solo 3 días. Cuando se le preguntó de qué trataba el libro, el lector respondió: se trata de Rusia. Abarcar en una lección semanal los miles de años de historia antes de llegar a Deuteronomio es hacer algo parecido. Pero al centrarnos en los aspectos más destacados, podemos ver el contexto necesario para comprender mejor este libro, tan lleno de la verdad presente. Audioescuelasabática.com. Domingo 26 de septiembre. Amar, ser amado. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: Dios es amor. Por más sencillas que sean esas 3 palabras, 4 en griego, la idea que está detrás de ellas es tan profunda, tan insondable, que apenas podemos captar sus implicaciones. No nos dicen que Dios ama, ni que Dios revela amor, ni que Dios es una manifestación del amor, sino que Dios es amor. El amor,
como si el amor fuese la esencia de la identidad de Dios mismo. Como seres humanos caídos, con solo unos pocos kilos de tejido y sustancias químicas en la cabeza con las que captar la realidad, simplemente no somos capaces de comprender plenamente lo que significa Dios es amor. Pero indudablemente podemos comprender lo suficiente como para saber que es una muy buena noticia. Si en lugar de Dios es amor, dijera Dios es odio, o Dios es vengativo, o Dios es indiferente, esta revelación acerca de Él podría haber sido algo de qué preocuparse. Y la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor la idea de que el gobierno de Dios refleja ese amor. El amor impregna el cosmos, quizá incluso más que la gravedad. Dios nos ama y por eso nosotros podemos amarlo a Él. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Marcos capítulo 12, verso 30. Sin embargo, el amor, para ser amor, debe darse gratuitamente. Dios no puede forzar el amor en el momento en que lo fuerza. Ya no es amor. Por lo tanto, cuando Dios creó a seres inteligentes y racionales en el cielo y en la tierra, con la capacidad de amar, siempre existió el riesgo de que no lo amaran. Algunos no lo hicieron, y de allí los orígenes de lo que conocemos como el gran conflicto. ¿Por qué los siguientes textos tienen sentido solo en el contexto de la libertad y el riesgo que implica el amor? Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Especialmente perspicaz es Ezequiel capítulo 28, verso 15, que muestra que aunque este ángel, Lucifer, era un ser perfecto creado por un Dios perfecto, se halló iniquidad en él. No fue porque él haya sido creado con esa iniquidad en un primer momento. Lucifer fue creado con la capacidad de amar.
tenía verdadera libertad moral, y a pesar de todo lo que se le había dado, de toda piedra preciosa, era tu vestidura, este ángel quería más. Una cosa llevó a la otra hasta que, bueno, hubo batalla en el cielo. Existen los perros robot que obedecen órdenes, nunca ensucian la alfombra ni mastican los muebles. Sin embargo, ¿tendrías algún tipo de relación significativa con este perro? ¿Cómo ayuda tu respuesta a comprender por qué Dios quería seres que realmente pudieran retribuirle su amor? Audioescuelasabática.com. Lunes 27 de septiembre. La caída y el diluvio. Casi todos los niños en edad escolar han escuchado la historia de una manzana que cayó sobre la cabeza de Isaac Newton. Y hete aquí, Newton descubrió la gravedad. El hecho de que le haya caído una manzana sobre la cabeza no es el aspecto central. La cuestión es que la gran percepción de Newton, él tampoco descubrió la gravedad. Cualquiera que se haya caído antes ya conocía la gravedad. Fue comprender que la misma fuerza que dejaba caer la manzana, la gravedad, también mantenía a la Luna en órbita alrededor de la Tierra, la Tierra en órbita alrededor del Sol, y así sucesivamente. Esto era importante porque durante milenios muchos creyeron que las leyes que gobernaban los cielos eran diferentes de las leyes que gobernaban la tierra. Newton demostró que esta creencia era errónea. Y aunque la contribución de Newton fue en el ámbito de las leyes naturales, el mismo principio se aplica a la ley moral. La misma libertad, la libertad inherente al amor que llevó a la caída de Lucifer en el cielo, también llevó a la caída de la humanidad en la tierra. Escucha Génesis capítulo 2 versos 16 y 17 y capítulo 3 versos 1 al 7. Estos versículos sobre gente perfecta, en un ambiente perfecto, creado por un Dios perfecto, cómo revelan también la poderosa verdad sobre la libertad inherente al amor. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, versos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Después de la caída, las cosas fueron de mal en peor, hasta el punto en que el Señor dijo acerca de la humanidad que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, verso 5.
y si sus pensamientos eran malos, sus acciones seguramente también lo eran, hasta que las cosas se volvieron tan malas que el Señor destruyó el mundo entero con un diluvio, en cierto modo para darle a la humanidad la oportunidad de empezar de nuevo, una especie de segunda creación. Sin embargo, como muestra la historia de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11 versos 1 al 9, la humanidad todavía parecía decidida a desafiar a Dios. Cuando la torre estuvo parcialmente completa, una parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones, magníficamente amobladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos. La gente se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. Patriarcas y Profetas, página 113. Así, además de confundir su lenguaje, Dios esparció a la raza caída por la faz de la tierra. Toma nota mental de tus pensamientos durante el día. ¿Qué te enseña esto sobre el estado de tu corazón? Audioescuelasabática.com. Martes 28 de septiembre. El llamado de Abraham. Abraham, que posteriormente se llamó Abraham, aparece por primera vez en la genealogía de Génesis capítulo 11, que viene inmediatamente después de la mención de la dispersión de Babel. Escucha Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, el llamado de Dios a Abraham. Hoy, mirando hacia atrás después de la cruz, después de la muerte de Jesús y la difusión del Evangelio, ¿cómo entendemos lo que Dios prometió hacer a través de Abraham? Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muchos siglos después, el apóstol Pablo, al tratar de oponerse a la herejía que estaba afectando a los Gálatas, señaló el llamado de Abraham, mostrándolo como una expresión temprana de lo que siempre había sido las intenciones de Dios, el Evangelio para el mundo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos, como el creyente Abraham. Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9. El llamado de Abraham se expresó por primera vez en Génesis capítulo 12. El resto del Génesis es mayormente la historia de sus descendientes directos, una simiente disfuncional tras otra que creaba una familia desordenada tras otra. Y, sin embargo, a través de ellos, la promesa finalmente se cumplió al llegar el momento crucial con el llamado de Moisés. Escucha Hechos capítulo 7, versos 20 al 36. La descripción que hizo el mártir Esteban acerca de Moisés y el Éxodo. ¿Cómo encaja esto con la promesa inicial de Dios a Abraham? Hechos capítulo 7, versos 20 al 36. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés
en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esa palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. En un mundo inmerso en la ignorancia, el error y una generalizada falta de conocimiento de la verdad, las cosas no han cambiado mucho en más de 3000 años, ¿verdad? El Señor llamó a un pueblo, a su pueblo, la simiente de Abraham, a salir de Egipto. En él buscó no sólo preservar el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Jehová y el plan de salvación, sino también difundir ese conocimiento al resto del mundo. Hoy, ¿cómo nos vemos los adventistas del séptimo día en relación con el resto del mundo? Es decir, ¿qué paralelismos existen entre nosotros y el antiguo Israel? Más aún, ¿qué responsabilidad nos asigna individualmente este paralelismo? Audioescuelasabática.com. Miércoles 29 de septiembre. El pacto del Sinaí. El Éxodo y todo lo que esto implicó, desde la sangre en el dintel de la puerta en Egipto hasta el drama en el Mar Rojo. ¡Qué experiencia! Sin duda impresionó a quienes lo vivieron, y los que murieron, desde los primogénitos egipcios hasta los soldados en el fondo del mar. Dios los juzgará con justicia, como dijo el Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo capítulo 19, verso 4. ¿Por qué el Señor hizo este rescate impresionante y dramático, concretamente sacando una nación de otra nación, o como les dijo el mismo Moisés:
¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Deuteronomio capítulo 4, verso 34. Escucha Éxodo capítulo 19, versos 4 al 8. ¿Por qué llamó el Señor al pueblo a salir de Egipto? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Era tan simple como eso. Dios llamó a salir simiente a los descendientes de los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y con estos descendientes el Señor estableció su pacto, y ellos serían en verdad mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, verso 5. Esta relación era fundamental para el pacto. No obstante, esta idea de un especial tesoro, en hebreo segulá, podría malinterpretarse fácilmente. Y de hecho así fue. La peculiaridad de ellos no provenía de nada que fuese intrínsecamente santo ni justo en sí mismos. Era por la gracia de Dios que recibieron y por las maravillosas verdades que Él les había otorgado, verdades que debían seguir y que, como un reino de sacerdotes, en última instancia, esparcirían por el mundo. Dios luego les dio también algunas de las estipulaciones del pacto, la parte que les tocaba a ellos en el pacto, por así decirlo, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, y posteriormente este pacto se ratificó. Luego de rociar un altar recién construido con la sangre de las ofrendas, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Éxodo capítulo 24, verso 7. El pueblo volvió a declarar que obedecería. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Hebreos capítulo 9, versos 19 y 20. ¿Qué significa la sangre? ¿Y por qué es tan importante incluso para nosotros hoy? Audioescuelasabática.com. Jueves 30 de septiembre. Apostasía y castigo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo capítulo 19, verso 8. Ver también Éxodo capítulo 24, verso 3 y 24, verso 7. Aunque indudablemente el pueblo era sincero cada vez que pronunciaba esas palabras, la historia bíblica muestra que, por desgracia, su accionar contradijo una y otra vez sus palabras. Aunque era el pueblo elegido, aunque había concertado libremente el pacto con el Señor, no cumplieron con su parte del trato, que en realidad se reducía a una sola cosa. ¿Cuál era el componente esencial para Israel en relación con el pacto? Éxodo capítulo 19, versos 4 y 5.
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El llamado a obedecer a Dios, a guardar su ley, no era más legalismo entonces que ahora. Mateo capítulo 7 versos 24 al 27. Juan capítulo 14 verso 15. Santiago capítulo 2 verso 20. Romanos capítulo 6 versos 11 y 12. Y sin embargo, y una y otra vez, los hijos de Israel no cumplieron con su parte del pacto. De hecho, desde el principio, incluso frente al mismo monte Sinaí, cayeron en una apostasía total. Éxodo capítulo 32 versos 1 al 6. Desgraciadamente, la infidelidad parecía ser más la norma que la excepción, y por lo tanto, en lugar de entrar rápidamente en la tierra prometida, vagaron por el desierto durante 40 años. Escucha Números capítulo 14, versículos 28 al 35. ¿Cuál fue el castigo que recibió la nación por negarse a confiar en lo que el Señor les había dicho que hiciera? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Entonces, como ahora, muy a menudo la desobediencia surge no solo de una rebelión abierta, aunque eso de hecho también ocurre, sino de no confiar en lo que Dios nos dice. Lo que hizo que este pecado fuese aún más atroz para Israel es el hecho de que, como Dios mismo dijo, todos estos hombres vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Números capítulo 14, verso 22. Pese a todo lo que habían visto y vivido, todavía se negaban a obedecer al Señor y a tomar la tierra, a pesar de las promesas de Dios de que tendrían éxito. Números capítulo 13, verso 14. Piensa en lo dicho anteriormente, que muchas veces la desobediencia proviene de la falta de confianza en la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué es así y cómo podemos verdaderamente aprender a confiar más en Dios? Audioescuelasabática.com. Viernes 1 de octubre, para estudiar y meditar. Para un estudio más profundo y bien elaborado sobre el tema del gran conflicto, basado en la idea de que Dios es amor y escrito por un adventista del séptimo día, ver Theodicy of Love en Cosmic Conflict and the Problem of Evil de John Peckman, Grand Rapids Baker Academy, 2018.
El hecho de que esta obra haya sido publicada por una editorial no adventista muestra una buena erudición bíblica que puede revelar la realidad del gran conflicto descrita en las Escrituras. En resumen, sostengo que el amor de Dios, bien entendido, está en el centro de una disputa cósmica y que el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que Dios permita el mal, con ramificaciones significativas para entender que la providencia divina opera dentro de lo que yo llamo reglas del juego del pacto. J.C. Peckman, The Odyssey of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil, página 4. El decreto de que Israel no entraría en Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo los trataba Dios y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada y ahora Dios les daba un motivo para llorar. Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habría pronunciado esta sentencia, pero se afligían por el castigo. Su dolor no era arrepentimiento y por lo tanto no podían obtener la revocación de su sentencia. Patriarcas y Profetas, página 413. Preguntas para dialogar. 1. Analicen el tema del libre albedrío y el amor. ¿Por qué el amor para ser amor debe darse libremente? En vista de todo el sufrimiento del mundo, algunos dirían que el amor no valía la pena. ¿Cómo responderías a ese desafío? 2. Ya que la obediencia es tan esencial en toda la Biblia, ¿qué es entonces el legalismo? ¿Qué factores pueden pervertir el intento de ser fieles a Dios, a su palabra y sus mandamientos en la trampa del legalismo? 3. En clase, analicen la pregunta que se formuló al final del estudio del martes sobre los paralelismos entre el antiguo Israel y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuáles son esos paralelismos y por qué deberíamos prestarles atención?